Bien. Bueno, chicos, tuvimos una semana muy linda. Estuvimos viendo sobre Isaías y ahora vamos a tocar el tema de Isaías 1, del 5 al 7. Lo que estuvimos viendo estos días, desde el domingo el miércoles, hablamos sobre el perdón, sobre cómo Dios podría condenarnos pero no lo hace, cómo Dios nos da advertencias, y el tema de hoy es el fatídico canto de amor. Y dice que leamos un cántico que está en el versículo, ¿no? De Isaías 5, del 1 al 7, así que si pueden buscar conmigo, y el que quiera lo puede leer. Isaías 5, del 1 al 7. Isaías 5, del 1 al 7. Leo, Dale, dale. dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había dado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Gracias ahí, Sergio David. Obviamente, estos versículos son una parábola, ¿no?, de lo que iba a pasar con Judá. Como habíamos visto en versículos anteriores, en Isaías 1, comentaba que le daba opciones al pueblo, pero el pueblo hacía cosas malas, Israel hacía cosas malas, y esperaba que aún así, como dice, de uvas buenas, le daba uvas silvestres, que leyendo ahí significaban cosas apestosas. Entonces, el pueblo esperaba que Dios fuese bueno, amoroso, los protegiera, hacían de todo, hacían desastres. Entonces, Dios, acá dice, al llamarlo canción de amor, Dios revela desde el principio su motivación hacia su pueblo, de que quiere darle cosas buenas, pero el pueblo aún así sigue haciendo las cosas mal. Él espera una respuesta de amor a cambio, pero en lugar de uvas, obtiene uvas silvestres, lo que significa en hebreo cosas. Y eso también me pone a replantear, ¿no?, de cuántas veces nosotros hacemos cosas apestosas, o somos cosas apestosas para Dios. Que los versículos también nos ayuden a no llegar a que Dios nos tenga, no Dios, sino no llegar al hecho de tener consecuencias tan feas para tener que acercarnos a Dios. Creo que eso es sumamente importante, porque muchas veces decimos Dios nos castiga, no. A veces son productos de nuestras decisiones lo que nos pasa. Entonces creo que es importante el hecho de no tener que alejarnos tanto para tener que acercarnos a Dios. Dice ahí, ¿qué quiere decir el Señor en Isaías 5:4 con qué más se podía hacer viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, pero dieron uvas silvestres. ¿Qué opinan? ¿Qué más puede hacer mi viña que yo no haya hecho por ella? Que Dios ya había hecho todo lo que podía hacer.
O sea, está diciendo como que no hay nada que pueda hacer, ya todo lo que se podía hacer, ya lo hice. Y uno a veces piensa, ¿no? Cuando hay alguna persona que recibe mucho el mensaje y no hace, o mismo nosotros cuando recibimos muchas advertencias y no caemos, muchas veces pensamos, pero si Dios hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, acá vemos que no, que Dios, el objetivo principal de Dios es salvarnos, que nos salvemos. Y Él acá, como dice en este versículo, hace todo. Y cuando dice todo, es todo lo que se podía haber hecho, forma divina, todo lo que se podía haber hecho para que se salven, para que nos salvemos. Y acá con el pueblo de Israel también. O sea, ¿cuántos años estuvo predicando Isaías, Jeremías, todos los profetas? Años y años, y bueno, hasta que se hizo todo. Por eso después hay versículos que dice que no va a haber excusas, un día no va a haber excusas, nadie va a tener excusas. Exacto. Muchas gracias, Facu. ¿Alguien más? Sí, una cosa. ¿Quiénes de ustedes han cultivado una uva? ¿Han plantado una uva? Yo no planté una uva, pero tenía una viña. Claro. Por dos. Ustedes saben que en invierno, cuando las temperaturas bajan, se seca, ¿no? Y cuando viene la primavera, vuelve a tener sus... Aquí, yo lo digo por un ejemplo aquí los viñedos, ¿cómo se dice? El dueño, ¿no? Con una paciencia, pero con una paciencia, se va a recorrer todos los viñedos con su pinza y empieza a cortar las ramas que son feas, le tiene que poner ¿cómo se llama? Una, ¿no? Especie de bastones que clavan el piso para que la planta no se tuerza, para que crezca derecha y para que dé bonitas uvas. Tiene que ponerle cosas para que los caracoles no suban y se coman las hojas. Tiene que proteger porque... Y es un trabajo bastante duro y paciente, porque tiene que recorrer todo el viñedo, todas las viñas. Fíjense Dios, ¿no? Y eso compara, ¿no? Porque si hubiera sido paciente con ustedes, les he dado esto, los he cuidado, he limpiado sus hojitas, no he permitido que nadie los ataque, les haga mal, y aún así, y aún así ustedes hacen eso. Es terrible, ¿no? Yo pienso que es bastante fuerte lo que dicen. Muchas gracias ahí, Tito. Creo que es muy importante, ¿no? Tanto lo que decía Facu como Tito, el hecho de que la había tratado como la niña de sus ojos, Israel, y se desbarrancaron, como nos puede pasar a nosotros hoy, ¿no? Creo que es sumamente importante, o siempre trato de enfocar lo que me toca dar en cómo puedo utilizar eso para mi vida hoy. Creo que es sumamente importante ponernos en su lugar y también no compararnos, pero sí decir, bueno, ¿qué puedo aprender prácticamente? Y es triste ver, ¿no?, al pueblo de Israel, cómo Dios los trata como la niña de sus ojos, y también es triste a veces ver nuestra vida, cómo Dios también nos trata como la niña de sus ojos, cómo nos da cosas que a veces no merecemos, y aún así caemos y caemos, pero creo que es importante el hecho de cómo Él espera pacientemente a que volvamos. Es sumamente importante eso de cómo espera ahí como un padre, ¿no? Que se da cuenta que hacemos las cosas mal, pero en vez de o regañarnos, como dicen en otros países, espera ahí para que volvamos a Él. En Isaías 5 y 6 dice, os mostraré pues ahora, haré yo a mi viña, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá y espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ahí, bueno, esos versículos hablan de que Dios iba a quitar su protección, de que Él iba a tener sus consecuencias. Ellos hicieron cosas malas, no quisieron escuchar a Isaías, y ahí Dios iba a dejar que le pase un encima, como decimos en Argentina, para que el pueblo realmente entienda que no es que ellos, por hacer, que no es que ellos
eran, como nosotros podemos decir, meritorios, que no es que ellos tenían las cosas y les iba bien por ellos mismos, sino que era porque tenían la protección de Dios. Dice, cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él, quitando su protección y pacientemente nos da la oportunidad de aceptar el perdón. Él no desecha a nadie que le responda. Él llama siempre que haya esperanza para una respuesta. No acepta inmediatamente un no como respuesta. Pero si sus esfuerzos no llegan a ninguna parte con nosotros, finalmente reconoce nuestra decisión y nos permite seguir como decidimos ser. Si rechazamos persistentemente las súplicas de Dios mediante su Espíritu, finalmente podemos pasar el punto de no retorno. Esa parte me llegó mucho, ¿no? De cómo Dios y el Espíritu Santo está ahí es como nuestra voz de la conciencia, ¿no? Para decir, Ariadna, como que, Ariadna, te está yendo de mambo. Y qué triste es que llegue el punto de no escuchar esa voz. No sé si les ha pasado en algún momento de estar tan alejados que no escucharon esa voz y... Pero no tengo una voz de la conciencia. Creo que es muy importante eso de que si a veces sienten, wow, qué tan alejado estoy de Dios, pero si siguen escuchando esa voz de la conciencia, todavía hay esperanza. Y aún si no escuchan esa voz de la conciencia, también hay esperanza. Creo que es sumamente importante y es muy limitado lo que Dios puede hacer, pero respeta nuestra libre elección. Creo que eso también es sumamente importante, de que podamos empezar un año sabiendo que es un nuevo día, que nos podemos acercar a Dios, que aunque Dios permita que andemos por el valle de sombra y de muerte, también es nuestra elección poder volver a Él, y que Él nos va a aceptar inmediatamente perdonándonos. Creo que bueno, que eso era lo que quería comentarles, que las oportunidades que Dios nos da, que aún todavía tenemos oportunidad de volver, que no sabemos en qué momento se va a terminar el tiempo de gracia, así que eso. Bueno, chicos, voy a orar para finalizar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado es tu nombre, Señor. Gracias por esta semana, porque pudimos ver a Isaías y saber que tú nos perdonas, que si realmente estamos alejados, pero volvemos a ti, tú nos aceptas inmediatamente. Te pido para que podamos entender el concepto, para que podamos volver a ti, pero no a medias, sino completamente. Te pido también por este fin de año, por las fiestas que podamos hacer, para que nos puedas cuidar y bendecir, en tu nombre santísimo. Amén.